welcome back everybody to the roundtable discussion. It's good to see everybody back on stage, and thank you. We haven't yet introduced Roxana Mendoza, so thank you very much for on short notice agreeing to joining us on stage. You have seen Slido, and some of you have already included a couple of questions in Slido. We also have colleagues with a microphone here in the room. Thank you, Paulina. So if you would like to directly ask a question, please just reach out to one of the colleagues with a microphone and then ask our panel here on the stage whatever you would like to know about today's topic or would like to comment something. If you are more happy with writing them on the sheets of paper that are in front of you, you can also do this and hand this over to one of our colleagues with a microphone. But I know from what I have experienced now, Mexicans are not particularly shy people, so feel free to directly ask your questions and then we can get the discussion started. Gonzalo, you are in charge of the Slido questions, and we have already a few questions put in Slido. Should we start with the Slido one? Yeah, we have a question here. It says, what is the best sample to maximize the chances of a successful PRRS-V sequence from a sow farm? So what is the best sample to maximize the chances of a successful PRRS-V sequence from a sow farm? I'll be happy to share my experience. I don't work at a diagnostic lab, so I just share with you the samples that I send in that I get the sequence back from. But I would say serum is a very effective sample, and lung tissue has been a very effective sample as well. If I have lungs from affected pigs or serum, I feel pretty confident, assuming we get the right CT, that we can get a sequence from it. Complementando la respuesta, sería lo ideal es usar suero, justamente como él lo comenta, y también algunos hisopados de órganos, bueno, en este caso pulmón. Fluido oral es posible, pero a nivel de laboratorio es muy complicado por el material genético. El material genético se degrada, es muy difícil mantener el RNA del virus en la muestra. Por eso no recomendamos realizar secuenciaciones de fluido oral por la situación que tenemos en el laboratorio. Es una cuestión ya de preservación de la muestra también, ¿sí me explico? Entonces, suero y órganos o hisopados de órganos. Y que vemos nosotros en Iowa State también es muy parecido con esto, como dicen los doctores. Lo importante es un CT bajo. Si es abajo de 24, 25, es garantizado que la secuenciación va a ser exitosa. Y cuando se envían suero normalmente tiene un CT más bajo, ¿no? Pero es importante tener en mente que el suero es de un animal. Entonces, si la pregunta es ¿qué se pasa en el sitio 1 como un todo? Hay un virus circulando, más de 2, más de 3, 4. Entonces es importante enviar un pool de sueros, si sueros o pulmones o que a muestra sea, para tener una representatividad de la población y no solamente de un animal. Pero siempre hacen PCR antes de la secuenciación y mirar los CTs es muy importante, como dice Clayton, para asegurar una secuenciación siquiera completa. Abajo de 24 o 25 es el mejor. Hay otra pregunta. I have probably a follow-up question. I was just wondering why I don't understand the word, and then I realized I forgot to switch off my Pocket Lulu. So, Pocket Lulu. Daniel, I know you run a lot of samples at the Iowa State University, and I know sometimes it's a kind of an uphill battle for you
when you try to explain the benefit of pooling. And we have seen these questions all over again. And also in Europe, we have some people who are ambassadors for individual serum samples and don't follow the latest information regarding pooling samples. What would be, from your perspective, the benefit of pooling? Sim, quando hacemos pools, dos coisas ocorrem. Uno, una posible diluição de la muestra positiva con otras negativas, eso se pasa, pero también si hacemos el pool para mejorar la representatividad, o sea, en vez de de 5 sueros, voy a recorrer 30 sueros o 60 sueros y hacer el pool de 10 para tener los mismos números de PCRs, 5 PCRs, ahí está la ventaja del pool, porque así tengo una cobertura mucho mayor en la población y con esto aumento la probabilidad de seleccionar los positivos cuando la prevalencia es baja. Entonces el pooling para permitir más salas, más camadas, más muestras, esto permite aumentar la probabilidad de identificar los positivos cuando son pocos. So the benefit of pooling would outperform the negative effect of diluting the samples, because PCRs are so sensitive that there is a bigger advantage of including more samples and then having a higher chance to detect the one false positive sample, right? Sí, y el nivel de pool depende del tipo de muestra. Sabemos que el suero cuando es positivo tiene un CT más bajo, entonces si hago pool de suero, puedo hacer hasta 100 sueros que voy a aumentar un poco el CT, pero si tengo 1 o 2 positivos dentro de 100, el PCR va a detectarlos. Pero fluidos orales, como dice Alberto, tienden a tener un CT un poco más alto, en la casa de los 30, entonces no queremos hacer pools más que 10 o 20, porque nuevamente si tengo 1 o 2 positivos y si el CT ya es alto y hago el pool, entonces voy a tener una probabilidad de no detección. Entonces depende un poco del tipo de muestra. Y fluidos de procesado es como un suero también, porque fluidos de procesado es mucho sangre. Entonces, por eso que fluidos de procesado, por definición, ya hay un pool de 300, 400, 500 cerdos, y sabemos que la sensitividad es muy buena para fluidos de procesado, porque son como suero. Entonces no hay riesgo de pooling en la detección. And you have a website, Daniel, to help make some of those decisions with some calculators, spreadsheets people can use? Sí, y entonces tenemos, y creo que hay un QR code en uno de esos fact sheets para Yes. fielddepi.org / ¿cómo se dice? Calc. fielddepi.org/calc. Y con esta calculadora hay como seleccionar cuántas camadas, cuál tamaño de mi sala, cuántas camadas tengo, y si voy a hacer pools de 1 o no pools, o pools de 10, de 20, tú seleccionas y la calculadora te compara las probabilidades de detección de acuerdo con sus decisiones de sample, de tipos de muestras de pooling. Solo considerar también cuando tienen poblaciones negativas, obviamente la prevalencia, si no sabemos la prevalencia, habría que considerar el volumen de muestras que vamos a tener, ¿no? Si tenemos un área donde vamos a muestrear hembras negativas, pues se debería de tomar el mayor número de muestras para poder confirmar si es que hubiera una enfermedad, ¿no? A diferencia de sistemas donde ya son positivos o hay una alta prevalencia, el número de muestras pues tendría que disminuir, ¿no? Que es lo que dicen los doctores. Are there any questions from the audience? Is there anything you would like to ask, to learn, to comment?
to object. Please, go ahead. Creo que es importante diferenciar. La prueba cuando lo vamos a utilizar es cuando hay una granja que no sabe qué tipo de virus está en la granja, y ahí sí ser más que si el suero, y eso es claro. Pero mi pregunta es, en las pláticas mencionaron monitorear semanalmente, y ahí es donde entra el asunto del costo, de estar, si vas a mandar sueros, o vas a mandar pool de sueros, o vas a mandar pool de saliva, porque a final de cuentas en el impacto económico que se va a tener en este tipo de monitoreo, pues es determinante el usarlo o no, y demostrar el beneficio, a final de cuentas el beneficio de esta estrategia. Entonces mi pregunta sería muy concreta. Una vez que ya tienes identificado el tipo de virus que está ahí, el tamaño de muestra de monitoreo que se tiene que hacer, o mejor dicho, la muestra que se va a utilizar para monitorear, ¿cuál recomendarían? ¿Saliva? ¿Suero? ¿Cuál sería para dar ese seguimiento que nos estaban pidiendo, de hacer un seguimiento semanal? Y esto es un montón de dinero. ¿Cuál sería la recomendación para el porcicultor? Decirle, tú tienes que monitorear semanalmente cómo y te va a costar tanto. Aquí el factor económico, ¿cuál sería la recomendación de ustedes como expertos? Buena pregunta, Tocayo. Posso empezar? Creo que la importancia de la monitoreo semanal es para entender si está evoluindo o no. Si uno no monitorea, no hace la monitorización, no sabe si está evoluindo, o sea, los CTs aumentando. ¿Cuántas amostras? Creo que para esta finalidad, no más que un PCR por semana está bien. Si hay castración física, fluidos de procesado de todas las camadas en un pool semanal de todos los días es suficiente. Si no hay proceso, castración física de los animales, las puntas de lengua o fluidos orales o sueros también son buenos, pero independiente del tipo de muestra, hace un agregado de pools para un PCR semanal y para ahí está, porque la pregunta es muy sencilla, la presión de infección está disminuyendo, está aumentando, está la misma, y por eso un PCR por semana para mí está bien. Ese comentario es importante porque si decimos se diluye en una muestra de saliva o de colas o de ombligos, entonces la percepción puede ser, pues no es útil. Y en este caso creo que es la manera correcta de dar el monitoreo a través de estos pools. Ese es el comentario. Una pregunta, bueno, es que hay tantas preguntas, no sé por qué quedamos callados. Tenemos experiencia de lo que vivió Sonora. Ellos iniciaron con los programas de control y localización, identificación de granjas, pero la historia, ¿qué nos puede dar de enseñanza con lo que vivió Sonora y con el nuevo proyecto que están haciendo en Lagos? Pues se pueden monitorear, se pueden identificar, ¿y qué es lo que determina el éxito o fracaso de este tipo de estrategias para control? Sobre todo cuando una variable, solo una variable, el costo del grano, te puede hacer ir por abajo toda la estrategia que estés llevando. Entonces, sí es importante, y en qué momento, es decir, ahí le paro. Por ejemplo, voy a dar un comentario. Un cliente, una asesoría en la zona donde vimos que es la península, tuvimos casi 13 años negativa esa granja a Pierce. Extraordinario. Pero una vez que entró, sabemos el caos que genera. Cuando se me llama para hacer una estrategia, tipificamos, identificamos, hicimos la estrategia y vino el control. Y estoy totalmente de acuerdo en la identificación, porque si no sabes quién entró, lo más seguro es que el próximo que entre te va a hacer ver tu error por el cual entró la primera vez, casi seguro va a ser el mismo error que tuviste para que entre otra
y nos pasó. La recomendación en este caso es seguir haciendo el mismo error, repetirlo, o decirle, ¿sabes qué? Cierra tu granja, véndela y hazte parcero, porque definitivamente ciclo completo no puedes controlar todas las variables. Y yo creo que también sería una alternativa a contemplar para evitar lo que sucedió, que empresas se perdieron por no buscar las alianzas donde alguien puede ser más eficiente produciendo lechones negativos y tú sumarte a esa cadena, porque el seguir empantanándose y querer hacer y meter una, otra y otra y otra, o sea, queriendo pensar que tan pronto llegue la genética que nos va a garantizar que PIR ya no va a hacer nada, es como que estar esperando el mañana para que eso resuelva todo, y no creo que vaya a ser el caso, por lo menos a corto tiempo. No sé qué recomendación y qué experiencias tenemos de tomar de lo que ya vivimos en México, en el norte, en Sonora, con lo que se va a hacer en Lagos y con lo que estamos por vivir en estos tiempos de inestabilidad en los granos y saber qué decisiones o qué recomendaciones hacer a un cliente. Bueno, yo puedo comentar, porque nosotros también hemos estado muy de la mano con estos grupos de control, pero pienso que la colaboración es clave, ¿no? Para empezar, y como comentó Norton en el breakout session, empezar de menos a más, ¿no? Porque yo creo que parte del éxito es ese, ¿no? Queremos a lo mejor abarcar mucho, y cuando queremos abarcar mucho, pues todos tenemos diferentes maneras de pensar, ¿no? Entonces, lo primario que tenemos que hacer es comenzar con grupos pequeños, tratar de aterrizar bien el objetivo, que el objetivo tiene que ser igual para todos, no podemos tener objetivos diferentes porque estamos hablando de una región, ¿no? Control regional. Entonces yo creo que de ahí parte la importancia, ¿no? Empezar con grupos pequeños, aterrizar el objetivo, y yo creo no trabajar aisladamente o en silos, ¿no? O sea, trabajar en conjunto, ¿no? Se tiene que comunicar, se tiene que compartir, y tiene que haber una comunicación fluida, no solo de abajo para arriba, sino también de arriba para abajo, ¿no? O sea, los dueños de las empresas tienen que estar involucrados, y creo que eso es un punto importante, ¿no? Y pues lo hemos vivido en diferentes ocasiones, porque al final cuando se establecen las estrategias, son estrategias de bioseguridad y de manejo, ¿no? Empiezan a compartir, pero siempre quieren como que abarcar cada uno sus estrategias, ¿no? Y al final todos somos uno, estamos en una misma zona, compartimos los mismos bichos, como dicen, las mismas variantes, entonces yo creo que de ahí parte todo. Eso sería mi mensaje, pero igual, Norton, no sé si tú quieres agregar algo más. ¿O? Sí, son muchos los factores que están aquí involucrados, y ese punto que menciona Yoa y se mencionó en la plática, uno como médico veterinario sí siempre busca ese trabajo fino, ese trabajo bonito, entendiendo a la gente que queremos controlar o eliminar, buscando estrategias en conjunto entre los veterinarios para poder solucionar el problema. Pero el lenguaje que hablamos nosotros puede ser muy diferente al del dueño de la compañía, ¿va? El dueño de la compañía, el dueño de la empresa tiene quizá otra mentalidad mucho más enfocada hacia el negocio, mucho más enfocada hacia la venta. La comunicación entre el grupo de médicos veterinarios y el de los productores tiene que ser sumamente estrecha. Tienen que vender tenemos que vender muy bien la idea para que justamente los dueños de la empresa compren el proyecto y se quieran sumar en esta estrategia. ¿Por qué? Porque se requiere inversión. Bien, lo mencionaba yo. No es solamente generar una estrategia que se pueda hacer con ciertos manejos zootécnicos. Hay que haber inversión, se mencionó en la plática, se tiene que invertir en diagnóstico de la forma más eficiente posible, se tiene que invertir en temas de bioseguridad, y cuando hablamos de bioseguridad, que abarca mucho, podemos llegar hasta temas de transporte. Entonces, eso es pieza fundamental, y parte de lo que nosotros estamos apostándole como historia de éxito es a no abarcar muchas empresas. Queremos buscar las empresas lo más cercano posible. Las empresas, y aquí está la doctora Roxana como un testimonial, las empresas son
quienes nos tienen que solicitar a nosotros como coordinadores, solicitarnos, quiero que involucres a esta otra empresa con la que tenemos cierta conexión, cierta relación. Ellos son quienes van uniendo a más compañías y son compañías que justamente ellos designan porque ya tienen tiempo trabajando en conjunto, solamente que no se ha dado ese paso final de compartir información de manera abierta. Poco a poco se van sumando estas empresas y no se suma otra hasta que no esté bien consolidado el grupo. Esas son algunas de las experiencias positivas que pudiéramos compartir, doctora. I think it should be on. Yo quisiera ahondar en el punto que referías de identificar por dónde ingresó la enfermedad. Por supuesto que es importante identificar qué enfermedad fue y todo, ponerle nombre y apellido, y que si no identificas por dónde, va a volver esa u otra enfermedad a ingresar al sistema. Las enfermedades o los agentes infecciosos hemos visto que son muy plásticos, ¿no? Entran por una vía y si ya le cerraste esa puerta va a entrar por otra. O a lo mejor somos los humanos los que los metemos y eso es muy probable. Entonces, coincido contigo, como asesor tienes que entender cuál fue la vía de ingreso y ponerle una barrera y estar preparados. O todo el tiempo estamos haciendo auditorías de bioseguridad, revisando vehículos, etc., porque no puedes dar por hecho nada, ¿verdad? Sabes que en cualquier momento alguien va a cometer un error, que a lo mejor lo venían haciendo hace 10 años, pero ese día facilitaron el ingreso de la enfermedad. Entonces, pues es bioseguridad, es diagnóstico, es monitoreo, es pues estar trabajando de manera continua. Y afortunadamente eso es lo que nos mantiene a todos activos aquí, ¿no? Sumando otros puntos fundamentales que nos quedamos mucho en el tema del entendimiento. Quiero seguir entendiendo cómo está mi sistema y cuesta mucho dar el paso siguiente, que más o menos, de acuerdo a nuestro esquema, es el paso número 4, la implementación, ¿va? Hay que buscar la manera de coordinarnos de cierta forma que podamos llegar a un consenso. Que, por ejemplo, lo hemos logrado, ¿no? Como en una región podemos establecer vacunaciones masivas de PIRS en un periodo no mayor a 2 semanas. ¿Por qué no? Para evitar cualquier tipo de subpoblación. Todas las empresas dentro del clúster vacunan dentro de un plazo máximo de 2 semanas, de manera de que podamos homologar mucho la inmunidad en la zona y minimizar mucho la excreción. Entonces, esa implementación, excelente, se logró. Ahora monitoreemos. Vamos a monitorear a ver si la estrategia implementada está dando resultado. Si sí, continuamos y vamos con el siguiente paso. Buenas tardes. Hace como 15 días estuvimos en unas pláticas de PIRS, ¿no? Y dándole seguimiento a cómo entran en las granjas. Ellos hablaban de un porcentaje, no recuerdo cuál era, pero era en el alimento, ¿no? ¿Cómo pudiéramos evitar eso? Daniel. Sí, entiendo bien la pregunta, es cuál es el riesgo de PIRS en alimento. Sí. ¿Y cómo lo pueden O sea, evitar? en esa plática decían, o sea, que habían estado monitoreando y que las entradas de PIRS a las granjas en un alto porcentaje era por el alimento. Sí, nuestra experiencia es posible, pero diferente de PED, no es muy común. Entonces, antes de pensar en alimento, para mí yo revisaría las otras causas más frecuentes de oportunidades de mejoría, como personal y bioseguridad de transporte y recorrida de los muertos. Sí. Para mí, Daniel,
más que pensar, coincido contigo, en el tema de alimento, transporte es de los principales riesgos que tenemos de introducción de virus a las granjas. Y las tolvas de alimento, los camiones de alimento, tú los ves en carretera o entrando a las granjas y no son los vehículos más limpios que podemos tener en el sistema. Entonces, para mí un factor fundamental es eso, el control de la tolva de alimento que ingresa a los sistemas. Cómo lo tenemos distribuido para que surta una pirámide completa, para que surta solamente sitios 1. ¿Qué pasa si no tengo suficientes tolvas y el último destino o el último envío de alimento lo llevó a una granja positiva a PIRS o positiva a PET e inmediatamente llega a otro sistema? Ahí es donde pudiese ocurrir el quiebre, ¿no? Bueno, aprovechando, quiero hacer otra pregunta, ¿no? Nosotros monitoreamos constantemente PIRS en ombligos, ¿sí? Y siempre nos sale el 100% negativos. Sin embargo, cuando hacemos los fluidos de procesos, ya no salen positivos, ¿sí? Esa es mi primera pregunta, a ver qué estaría pasando. Y al usar la aplicación, o sea, me salió un tache, porque te preguntan sobre las agujas, ¿sí? Que cómo las usas. Yo le puse una aguja por camada y me ponen un tache, ¿no? Entonces, ¿debería ser por cerdo o...? Entonces, si entiendo, la pregunta es, ¿los sueros son negativos o fluidos orales negativos, pero fluidos de proceso positivos? Los ombligos. Toman umbilical cord como muestra, pero cuando realizan fluidos de proceso salen positivos. Los umbilical cords negativos. Negativos, sí. O sea, parece que la prevalencia está baja y la pregunta es qué hace con manejo de agullas. La otra pregunta sí es que realizó la encuesta de Combat, ¿correcto? Realizó la encuesta de Combat y en la pregunta donde dice cuántas agujas utiliza por animal, él comenta que utiliza una por camada en sitios 1 y al parecer la aplicación le dio como que estaba erróneo, ¿no? O sea, sí. Entonces, Por camada ¿qué sería bien. lo...? No sé, por lechones es demasiado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Por camada es suficiente. Y la pregunta de umbilical cord, ¿qué puede estar pasando? Que cuando toma umbilical cord como sample, da negativo y de esa misma población de cerdos toma por fluidos de proceso y da positivo. No sé si tenga que ver con el número de muestras, probablemente, y el número de lechones. Cordas umbilicales son muestras individuales y seca muy rápido, entonces ¿cuántas necesita para poder ter o mesmo número de lechones de fluidos de proceso cuando tenemos 100 o 300 o 500 dependiendo de la población? Entonces los fluidos de proceso son mucho más eficientes que los fluidos, los umbilicales, que son un animal. El tamaño de la muestra de ombligos es de 500, de 700 ombligos. ¿Por pool? Entonces son los que monitorean, tú vas a hacer pool de... Hacemos un pool de varios pools. ¿Y cada pool de cuántos? Es por parte. ¿Cuántos animales? Sí, que estás involucrando en este pool. Son como 20 pools de 500. All right, yes, yeah, sorry. There was the comment that if you don't use a microphone, then it's difficult for the translator to follow the conversation. There was another question in the back of the room. Yes, I have some doubts. By sequencing the whole virus, we can identify how many variations we have. Perdón, en español. Sorry, I was. A través de la secuenciación, yo puedo identificar qué tan complejo es mi universo dentro de una población. Ahora, también, si no estoy equivocado, se dijo que esto puede predecir la virulencia de un brote en una granja.
Entonces, ¿por qué? Y ustedes creo que deben haber tenido situaciones similares a las nuestras. ¿Por qué cuando tenemos la información y vemos un brote en una granja A que altera los parámetros a X nivel, por qué un grupo similar de virus en una granja del mismo complejo hay un brote, pero con menos intensidad? O sea, me es difícil predecir con exactitud qué tan violento va a ser, ¿no? Ahora, cuando se menciona epidemiología, la epidemiología tiene 3 aspectos, que es el agente, el hospedador y el medio ambiente. Y la verdad de las cosas es que muchas veces se modela el proceso o la problemática debido a la situación en la que está el hospedador o las condiciones medioambientales, y lo hace más o menos virulento el proceso. Entonces, se me hace difícil que yo pueda predecir algo a partir de la secuenciación con tanta exactitud, pero no sé qué opiniones tengan ustedes. Doc, yo ahí tengo una respuesta ahí. Normalmente en la granja, o mejor dicho, a nivel de laboratorio, las secuenciaciones que se están realizando se hacen con un tipo de secuenciador Sanger, y en las últimas secuenciaciones que hemos estado realizando con secuenciadores de nueva generación, hemos estado detectando 2 o 3 variantes en una misma muestra. Entonces, eso puede ser una respuesta, es una muy buena pregunta. Seguramente o no estamos viendo una variante en un sistema y en otro sí, pero puede haber 1 o 2 o 3. Y eso lo hemos observado en algunas situaciones, ¿no? Donde vemos presente un cierto linaje y en la otra granja más o menos, o está cerca, vecina, no sucede lo mismo, pero tiene otros variantes que probablemente no estamos detectando. ¿Sí me explico? Ya es un nivel también, es un nivel a nivel ya de secuenciación, a nivel de laboratorio también, podría decirse que quizás no estamos detectando todo lo que está presente en los 2 sistemas. ¿Sí me explico? Esa es mi opinión. Sí, y coinfecciones también, sí. Pero para la pregunta si la secuenciación completa puede predecir cuánto virulento es o no es, creo que no sabemos de eso todavía. Y mismo en experimentos en universidad, donde infectamos diferentes cerdos con el mismo virus, algunos mueren, otros se quedan enfermos, otros se parece que nunca fueron infectados, pero sí se reconverten, son infectados. Entonces, hay mucha variabilidad entre cerdos, entre poblaciones, y las coinfecciones se explican también. Pero para mí, creo que no conocemos todavía por qué, dónde es en el genoma se explica o se predice la virulencia. Pero de todo eso sabemos también que las diferentes lineajes tienden a ser más o menos virulentas. Por ejemplo, el lineaje 1C.5 o .2, hoy en día en Estados Unidos, la gran mayoría de las veces son de alta virulencia comparada con lineaje 8 o otras lineajes. ¿Pero por qué? Buena pregunta. Y yo tengo una pregunta para adicionar a la pregunta del doctor José Miguel. ¿Qué parámetros debiéramos considerar para nosotros hacer una medición del impacto, ¿no?, de un brote y poder tener una comparación, como tú comentas, entre linajes, ¿no? Llámese a nivel reproductivo o a nivel de wheat to finish, ¿no? O sea, ¿qué parámetros nos recomiendas tomar en cuenta para nosotros decir el linaje 1 a .5 me impacta más por este motivo, ¿no? La respuesta era el dinero. ¿Cuál es la pregunta? El mejor parámetro es el profit, ¿no? Yes. So profit is going to be the one parameter that you want to look at, because
profit is going to include really everything. It's the full story of what's happening on your farm. It's the measure of how productive your farm is, what are your costs and things like that. So if you're going to just really focus in on one parameter, I would say really look at profit, because it's going to be the thing that we all try to do, is maximize that profitability. And talking about, there's a lot of variability in trying to estimate these things. After lunch, that's something that we're going to address, is how we might begin to model, this variability, so that way we might not have the exact answer, but we will have a range of answers. And so then we can start to establish our decision points. This is the line in the sand that, we cannot afford to lose this amount of money. And so we're going to base our decisions on that. So don't let the variability in these forecasts or these severity estimates be a cause for concern, because we can account for that and still make, really good decisions. And there are some wannabes economists over there amongst us, right? Spoiler alert. Wait for the afternoon. Yes. But if you're not an economist, you can take advantage of the tools that real economists have put forward to us, like in the breakout session, those simple spreadsheets that you can plug in your average daily gain, mortality, feed conversion estimates, and then it brings back to what does that mean in economic terms, right? Exactly. Even with a very simple model like we used in the breakout session, you can really start to measure, what does a change in feed conversion mean for our farm? You can put in your feed price, your feed conversion, and then say, okay, what if we change it by 5%? What if we change it by 1%? Is that something that is worth pursuing, putting in the time and effort? And so, you can start very simple, and then what you'll realize is that then you will want to add more to it, so you can expand into a more complicated model. But don't be afraid to start very simply, so that you can understand what just incremental changes would mean for your farm. And I think that's an excellent comment that actually I had here on my list to ask you about profit. So I'm very happy that someone came ahead of me. And we will learn more about this afternoon, Lance. And you just mentioned the fact sheet, the Excel file that you have created. And we are happy to share this. So please reach out to the Mexican team if you want to have any additional material from today. Because this will bring benefits to your daily work. And I really like about Lance that he has almost the impossible task when we ask him for presentation on economics, because I say to Lance, please share this thought process with us, but make it understandable. And he always does a fantastic job. Practical economist. Thank you, thank you, Lance, again for your insights. And we will have Lance, right, one last question, because we would need to break for lunch just in a couple of minutes. One? Yes, please, go ahead. Okay. To Lance, about 4 years, cerca de 4 años, después de lo de COVID, el mercado estuvo muy variable, ¿no? Y una recomendación que hicieron los nutriólogos fue reducir la calidad de los alimentos. Cuando a mí me lo presentaron mis clientes, yo les dije no lo hagan, porque van a perder más dinero, ¿no? Y viendo tu hoja de cálculo, me fueron cayendo los números exactos, ¿no? O sea, sí perdieron más dinero tomando ese tipo de decisiones de pegarle a los datos productivos. ¿Ok? ¿Algún comentario? Yeah, that's a perfect point. There's a saying that sometimes you have to spend money to make money. And that is true, when prices are bad. And so if we stay focused on profit, we will really reduce the chance that we make a decision like that.
because, you know, it doesn't matter if you save a few pesos on feed, if you then, you know, really decrease feed conversion rate, growth rates, you know, you might wind up losing a lot more. So yeah, really just stay focused on profitability and look at how those changes, because then you might find that, you know, maybe if prices are really bad, we could decrease it a little bit. But you really want to know, like I said, where that point is of if we go below this, we're losing more money. And so really understanding, like I said, where thresholds are is going to lead to, I think, the best quality of decision. Right, and identifying the sweet spot, this Excel sheet will be very helpful. So thank you again, Len, Yes, for well, thank putting you. that together. And this morning, when I started the meeting, I told you that when I leave the plane in Puerto Vallarta, I feel like a Mexican. At 12:15, I feel very much like a German, because this is the time when Germans get really hungry. So let's break for lunch. We have a lunch prepared for you at the Sea Salt restaurant. And in sharply 1 hour, we're going to meet again for the breakout session. And in the breakout session, we have the pleasure of having Alejandro and Gloria with us. So after lunch, please directly move into the breakout sessions, and then we're going to meet again after the breakout sessions here in the plenary room. Enjoy the lunch. Thank you. Gracias.